14. Una compañía indeseada. Cuanto menos hables, mejor te toleraré, le dijo Barrabás el Gris a su compañero de casa. El brujo contrahecho respondió con una media sonrisa condescendiente, una expresión que se estaba volviendo característica del joven Tiflin y que disgustaba sobremanera a Barrabás. Al asesino jamás le habían caído bien los usuarios de la magia, ya fueran sacerdotes o magos. No los entendía y, por cierto, no le gustaba luchar contra ellos. Había librado cientos de duelos contra guerreros y, por lo general, había salido intacto, pero cuando luchaba contra un mago sabía que indefectiblemente saldría herido. Hasta el mago más insignificante tenía algún conjuro capaz de penetrar sus defensas y producirle una herida. Y lo peor era que Barrabás jamás se había encontrado a un mago que no fuese arrogante, y jamás había conocido a un sacerdote que no justificase las acciones más atroces escondiéndose detrás de su Dios. No los necesitaba para nada, ni a los unos ni a los otros. Y sin embargo, allí estaba, en el bosque de Neverwinter junto a este Efren, cuyo brazo inerme le colgaba a la espalda balanceándose como una cola sin huesos, y cuyos extraños ojos hablaban a las claras de una reproducción mixta que no había salido bien. Para que esa fealdad física fuera aún más profunda, Efren era un Tiflin, y Barrabás había llegado a la conclusión de que prefería formar pareja con un orco antes que con uno de esos hijos del demonio. A decir verdad, el brujo parecía poseer todo lo que a él le desagradaba, y era un recordatorio permanente de que no era dueño de su voluntad, de que la atroz espada que él había llevado, pese a haber llegado a creer que podría dominarla, seguiría atormentándolo por toda la eternidad. ¿Temes que alerte a los fanáticos de nuestra presencia?, preguntó Efren con un gesto desdeñoso. Ah, sí, según me explicó Alekni, solo eres realmente letal cuando pillas a tu víctima por sorpresa. Barrabás se detuvo y se volvió a mirar a Efren con expresión funesta, pero eso no contribuyó lo más mínimo a extinguir la sonrisa burlona del Tiflin. Entonces, supongo que esperas que te ataque, dijo el asesino secamente. A mí jamás me cogen por sorpresa, replicó el brujo. Barrabás se rió, pero con frialdad. ¿Cuántas veces había oído proclamar eso? ¿Cuántas veces habían sido esas las últimas palabras de su víctima? Ah, ¿cómo le habría gustado a Barrabás que fuera así en ese caso? Le encantaría cortarle el pescuezo a ese tipo. Además, no puedes atacarme, prosiguió Efren. Ya sabes, Alekni no lo permitiría. El asesino se preguntaba hasta qué punto podría aguantar las burlas de Efren sin llegar al extremo en que la temeridad supera a la razón. Comprendía el tormento al que se condenaría en caso de matar a Efren. La atroz espada se lo había dejado perfectamente claro. No había olvidado su postura de tortuga en el puente Erzgo-Alekni, y la increíble agonía que había acompañado, de hecho favorecido, esa humillación. Pero eso. Más de una vez durante esa mañana, el primer día que habían pasado juntos en el bosque, se le había ocurrido a Barrabás la posibilidad de que Alekni hubiera puesto a Efren a su lado solo para provocarlo. Tal vez Alekni, que parecía tan disgustado como él por la presencia de Efren, sabía que el brujo sería demasiado para la limitada paciencia de Barrabás. Malditas amenazas de la espada. Quizá Alekni quería que él matara a Efren y lo librara del molesto brujo. A eso se sumaría, como beneficio añadido, la posibilidad de torturar a Barrabás, tal vez hasta la muerte, como castigo. El brujo Tiflin parecía disfrutar molestando a Barrabás, o a Alekni, o a cualquiera de los del campamento neteriliano, lo mismo daba. Siempre iba por ahí con aquella sonrisa ladina. ¿Y con qué fin? Barrabás veía dolor en la cara del joven Tiflin, pero no le interesaba lo suficiente como para indagar más. A pesar de todo, estudió más a fondo a Efren, examinando el hombro terriblemente dislocado y aquel ridículo miembro colgando sobre su espalda. Alguien le habría hecho al brujo un gran favor matándolo en el momento del trauma que le había causado todas esas lesiones. Entonces, captó algo más, apenas el atisbo de un sonido en la distancia, tal vez el chasquido de una pequeña rama al quebrarse. Efren, ajeno a ello, empezó a hablar, pero Barrabás le impuso silencio con tanta determinación que hasta el obstinado Tiflin se calló de inmediato. Barrabás se volvió y se colocó detrás del árbol más próximo mientras preparaba sus armas. Cuando miró hacia atrás, lo único que hizo fue suspirar, porque Efren no se había movido. Estaba allí, quieto, mirándolo con curiosidad, y al parecer,
un poco divertido. Allá él, pensó Barrabás, y centró su atención en el bosque. En ese momento, dio gracias por su alianza con los Sadovar, porque los fanáticos a los que detectó podrían haber sido totalmente invisibles en medio de las sombras de haber sido secuaces de Erzgo-Alekni. Se volvió otra vez hacia el brujo haciendo señas para llamar su atención, y después, también con señas, lo advirtió de que se acercaban 4 enemigos. La única respuesta de Efren fue esa sonrisa boba, y a continuación, se inclinó rápidamente hacia atrás y hacia adelante, de modo que su brazo inerme se agitó con un movimiento ridículo y macabro. Barrabás entrecerró los ojos y pensó en lo mucho que le habría gustado tener tiempo suficiente para volver a donde estaba aquel idiota y estrangularlo con sus propias manos. Pero otra vez se dijo, allá él. Esta le pareció la mejor opción cuando pensó que tal vez los fanáticos matarían a Efren y harían el trabajo en su nombre. Sin embargo, esa perspectiva halagüeña duró poco, porque cuando Barrabás se volvió otra vez hacia la patrulla asmada y que se aproximaba, se dio cuenta de que ya habían reparado en Efren, y lo que a él le había parecido una simple emboscada, de pronto se transformó en algo mucho más complicado. Un corpulento asmadai empezó a agitar uno de sus cetros, que parecía más negro y con más rayas rojas que los normales, para dirigir a los otros 3. Uno de estos se colgó el arco al hombro y trepó a un árbol de altura razonable mientras los otros 2 iniciaban su aproximación, avanzando a la defensiva de árbol en árbol y de arbusto en arbusto. Uno de ellos abría la marcha, se escondía y le hacía señas al que tenía detrás, que iba a la carrera hasta el siguiente refugio. Al ver su coordinación, Barrabás dedujo que eran guerreros bien entrenados y experimentados. Volvió otra vez la vista hacia Efren, que mantenía su postura indiferente, y meneó la cabeza. Barrabás estudió los movimientos de los fanáticos que se aproximaban, sopesó sus propias opciones y encontró su oportunidad. Siempre prefería cortarle la cabeza a la serpiente, de modo que mientras los 3 avanzaban hacia él, 2 en el suelo y el otro en el árbol, Barrabás se deslizó hacia un lado e inició su propio avance, pero circundando a los soldados de tierra. El último de ellos ejercía de líder, y por consiguiente, se convirtió en su primer objetivo. Barrabás actuaba con decisión, obcecación e incluso con cierta malevolencia. No iba a dejar que su preocupación por Efren lo disuadiera, en especial porque al brujo parecía no importarle su propia seguridad. Barrabás siguió observando a los 3 primeros durante algún tiempo, los adelantó con cautela y pronto se dio cuenta de que habían elegido a Efren como presa. Sabía que no tenía que preocuparse demasiado. Su larga experiencia le había demostrado que una vez entrados en un enemigo potencial, esos fanáticos actuaban con absoluta temeridad, y aunque él se dirigiera directamente hacia ellos y cantando una canción de un burdel de Kalimport, lo más probable sería que aquellos 3 no le hicieran ni caso. De todos modos, siguió observando su avance un rato más, y se dio cuenta de que, en el fondo, lo hacía porque quería presenciar la muerte de Efren. El arquero del árbol se puso rápidamente en posición. Barrabás lo vio cargar una flecha en el arco. Los otros 3 estaban casi en el límite del claro y seguramente atacarían en cualquier momento. Con un gesto de determinación, Barrabás volvió su atención al jefe asmadai y reparó en su curiosa armadura. Llevaba hombreras con púas y placas circulares de metal también con púas en diferentes lugares de su cuerpo, una sobre la parte izquierda del pecho, una en el centro del abdomen y otras más pequeñas sobre las caderas y las piernas, además de una bragueta provista de un extraño pincho. Esa indumentaria ya era extraña, teniendo en cuenta que los asmadai iban todos vestidos de cuero, pero lo que Barrabás vio debajo de la armadura al acercarse más para observarlo mejor lo dejó todavía más perplejo. ¿Acaso iba a enfrentarse a una momia? El guerrero estaba envuelto de pies a cabeza con tiras de cierto material grisáceo, algo así como trapos sucios y viejos. El asesino no sabía qué pensar, pero en cuanto oyó la sorda vibración del arco a su espalda, dejó de importarle y salió como una centella de detrás de los arbustos. Acometió con dureza, con una estocada repentina. Se detuvo, plantó los 2 pies y dio una voltereta en el aire. El guerrero asmadai, sorprendentemente rápido, se volvió cuando el asesino pasó volando a su lado e incluso consiguió interponer su cetro negro y rojo. Barrabás lo paró con facilidad y aterrizó con la espada sabiamente colocada por debajo del arma del asmadai. Cuando se dispuso a atacar otra vez, el asmadai también cargó contra él y no consiguió del todo retirar esa arma.
La espada de Barrabás realizó un movimiento ascendente arrastrando el cetro con ella y abriendo una brecha muy clara en las defensas de las Madai. El asesino arremetió con alegría, con la daga preparada junto a la cadera. Pensaba que podría volver a tiempo para contemplar la muerte de Efren. El guerrero Asmadai se retorció y trató de retroceder, pero Barrabás era demasiado rápido para eso, y la torsión no hizo más que abrir un blanco mejor, la depresión del pecho del guerrero, justo al lado de la placa de metal con púas. Con la magnífica daga, dotada de un encantamiento mágico y afinada por la sangre de 100 muertes, alcanzó al hombre en retirada y lanzó una potente cuchillada. Y la daga no se clavó. Hasta ese momento no se había dado cuenta Barrabás de que el movimiento de retirada de las Madai no había sido algo impensado. Más bien era una treta que permitió al extraño fanático hacerle perder a él el equilibrio y colocarlos a ambos en una posición en la cual el Asmadai pudiera recuperar su arma. Además, como había considerado que el golpe mortal era seguro, Barrabás no había pensado en ningún plan de contingencia. El asesino actuó por puro instinto cuando sintió que aquella lanzabastón se soltaba de su espada, haciendo bajar a ésta con fuerza. Aunque sabía que quedaría por detrás del golpe inminente, se arrojó hacia el lado balanceando la cadera opuesta todavía más hacia afuera. Su reacción sorprendentemente rápida evitó que el cetro lo golpeara de lleno. Tras recibir un golpe de refilón, se apartó con un giro. Cuando aún no había acabado el giro, se dio cuenta de que tenía un problema. Sintió un tirón y una contracción en los músculos de la cadera derecha, donde lo había golpeado el cetro, y empezó a trastabillar. Barrabás el Gris nunca trastabillaba. Los espasmos continuaban y sentía la piel tirante en torno al golpe, además de un ardor que bajaba por el lado del muslo. Jamás había sentido algo así. No era veneno, sino más bien un efecto mágico. Una magia necrotizante y fulminante. Las contracciones no disminuían, todo lo contrario. Una y otra vez sentía dolorosos espasmos en los músculos de la pierna y tenía que hacer un esfuerzo enorme para no caer. En más de una ocasión trastabilló y no podía pensar ni en atacar ni en retirarse. El guerrero Asmadai, una momia con sonrisa feroz, se abalanzó sobre él. Con aire displicente, Efren sacó de su cinto una retorcida varita de madera mientras observaba cómo se replegaba el arquero del árbol y los otros dos avanzaban en medio de los arbustos. Aquellos dos salieron en estampida de la maleza, a 10 pasos de él, y el arquero disparó la flecha. Efren se llevó la varita a la cabeza y se redujo a 2 dimensiones, y luego otra vez hasta parecer solo una línea. El insustancial brujo se metió velozmente en el agujero hecho por una serpiente y la flecha pasó a su lado sin consecuencias. ¡Un mago!, gritó uno de los fanáticos que cargaban contra Efren, y tanto él como sus compañeros se pararon en seco. Desde el punto de vista de Efren, aquello fue un error previsible. Salió del agujero en que se había metido lanzando una maldición al guerrero de su izquierda y recuperó su forma más normal. Los dos gritaron y arremetieron con furia, enarbolando sus cetros mezcla de garrote y lanza, y coreando el nombre de su dios demoníaco. La magia de Efren alcanzó a la guerrera de la derecha. El brujo no la apuntó con su varita, sino que simplemente sonrió con sorna. El aire entre el mago y su objetivo formó ondas y reverberó como el calor que brota de una piedra caliente. Una oleada psíquica llegó hasta la guerrera. El aire reverberante se ennegreció y dio la impresión de replegarse sobre sí mismo antes de golpear a la mujer. La Asmadai dio un grito ahogado y se tambaleó. Tenía la cara contrahecha y desfigurada, y los impulsos de la magia le producían una tortura mental. El brujo hizo un movimiento con el brazo para bloquear al otro guerrero que arremetía contra él. El fanático se agachó como para arrollarlo. El brujo entendió la maniobra, ya que ese Asmadai pesaba más del doble que él. Claro estaba que no contaba con que el brujo tenía más de un plan de contingencia para ese tipo de ataque, y cuando el guerrero chocó contra él, antes de que pudiera empujarlo, fue el Asmadai el que salió volando, justo por donde había venido, y mientras volaba se incendió. También Efren salió volando, pero no por el empujón del guerrero. Dentro de su círculo de estudiosos, esa magia se conocía como salto de Kaipon. Simplemente, se desmaterializó tras observar que el arquero disparaba otra flecha contra él en ese preciso momento. Mediante una teletransportación dimensional, reapareció justo detrás de la Asmadai tambaleante.
puesto que la guerrera estaba aturdida y dando tumbos, y su compañero se revolcaba en el suelo tratando de sofocar las tenaces llamas. Efren se concentró en el arquero. Apuntando con su varita, hizo brotar un negro dardo de energía mágica. Cualquiera que hubiese mirado atentamente ese dardo podría haber dicho que era una araña voladora. Alcanzó al arquero y a punto estuvo de hacerlo caer, pero éste consiguió mantenerse en su puesto. Con una sonrisa y un gruñido desafiante se las ingenió también para disparar otra flecha. Ciertamente, a punto estuvo de alcanzar su objetivo, y Efren miró con enorme fastidio el proyectil que había quedado colgando de su túnica negra. No obstante, dejó de lado su enfado y, olvidándose del arquero, volvió a atacar al guerrero en llamas. Un proyectil negro, un azote espectral, salió volando de su varita y derribó nuevamente al hombre que intentaba ponerse de pie. Efren apenas pudo reprimir una sonrisa cuando oyó al arquero gritar de dolor, mientras la guerrera lograba finalmente enderezarse lo suficiente para cargar contra él desde el otro lado. El brujo se maravilló de la puntería del arquero, porque sabía que su cruel e inteligente proyectil había dado en el blanco y, por consiguiente, el hombre debía de estar sufriendo dolores atroces. Pero la verdad fue que el disparo del arquero resultó certero, ya que la flecha cayó en picado sobre la parte posterior de la cabeza de Efren. Especial-images/images/imagen A1. SVGR+-me. El Asmodai sujetó el cetro con ambas manos, sirviéndose de él como de un garrote en su ataque temerario. Con la cadera y los músculos sacudidos por espasmos tan fuertes que casi le resultaba imposible mantenerse erguido, Barrabás no podía aprovechar aquella debilidad evidente tanto como hubiera querido. De no ser por la herida, podría haber escogido sus golpes con claridad. Tal como estaban las cosas, hizo lo que pudo. El cetro se le vino encima por la izquierda, y Barrabás se desvió hacia la derecha, alzó la espada para interceptar el golpe y volvió a asestar otra cuchillada con la daga en el pecho del Asmodai. Consiguió incluso esquivar con una torsión la trayectoria del cetro, de tal modo que pudo atacar con la espada en diagonal el cuello de su oponente. Recuperó un poco la confianza al salir del giro con que se retiró y ver que su enemigo no insistía, que la momia se tambaleaba bajo el peso de ese impacto. Se disponía a asestar el golpe definitivo cuando su instinto lo retuvo, lo suficiente al menos como para que, al acercarse, estuviera listo para defenderse. Por suerte, el astuto fanático reveló su estratagema al atacar directamente, ileso y lanzando otra serie de fieros golpes. Barrabás retrocedió y se defendió, manteniendo la distancia y examinando atentamente el cuello del enemigo. El vendaje del Asmodai estaba intacto, y el gesto decidido y el brillo de los ojos del hombre revelaban a las claras que su ataque realmente no le había hecho mella. Siguió el examen hacia abajo y no encontró ninguna señal de que la última arremetida de su daga hubiera dejado alguna marca, y la primera, que le había dado de lleno, impulsaba con todo el peso de su cuerpo, apenas había producido un rasguño en aquel material gris. Sus armas no podían traspasarlo. Barrabás esquivó y volvió a atacar, rodeando hábilmente con la espada el movedizo cetro para golpear los nudillos del Asmodai, pero el hombre ni siquiera pestañeó. Seguía empuñando el cetro con el mismo vigor, y respondió con un revés y un segundo y violento golpe transversal, que luego acortó, como para retar a Barrabás mostrándole que el ataque en la mano no le había hecho nada, y de pronto invirtió el impulso transformándolo en una ofensiva directa. Barrabás se dio la vuelta y huyó, empujando la cadera herida para lanzar la pierna por delante. El dolor le hizo apretar los dientes, pero no tenía tiempo que perder. Consiguió una buena velocidad al rodear el tronco de un robusto roble. Pensó en detenerse allí para atacar de pronto al enemigo que lo perseguía, pero se dio cuenta de que era una táctica demasiado obvia. No obstante, había otro roble un poco más allá que quedaba oculto al Asmodai por el primero. Efren sonrió a la mujer Asmodai a la que tenía justo enfrente en el preciso momento en que la flecha era disparada desde el árbol. La guerrera evidentemente había visto la flecha, y pensando que era un blanco seguro, gruñó y sonrió, mientras le asestaba un fuerte golpe. El brujo abrió los brazos sin intentar siquiera esquivar el golpe, del mismo modo que no hizo el menor caso a la flecha que iba directa a su frágil cabeza. El último proyectil mágico que Efren había disparado recibía el nombre de espectral, precisamente por el efecto que tenía sobre el autor del conjuro. El cetro se hundió en algo insustancial, apenas la figura nebulosa del etéreo,
desmaterializado brujo, y la mujer se quedó con una expresión de confusión en el rostro, una deliciosa expresión de confusión. La flecha también atravesó a Efren y fue a clavarse en el ojo de la mujer. El chorro de sangre y materia cerebral dejó perfectamente demostrado que ella no era espectral como el brujo. Cayó de espaldas, torpemente, pero Efren sabía que no había sentido nada. Delante de él y hacia un lado, el otro Asmodai por fin había conseguido levantarse del suelo. El fanático, con el pelo y las cejas quemadas y humeantes, la piel enrojecida y ampollada en algunas partes, le dirigió al brujo una mirada de odio y cargó contra él con la respiración entrecortada por la ira. Efren agitó la varita en el aire y lanzó una serpiente de sombra giratoria que pareció convertirse en nada al acercarse a su objetivo. Sin embargo, el Asmodai se tambaleó como si hubiera recibido un puñetazo en la cara. Empezó a salirle sangre de la nariz partida y escupió un diente, pero su furia hizo que siguiera adelante. El arquero que estaba detrás de Efren volvió a gritar, y esa vez había algo más que simple dolor en ese grito. Esta vez fue un grito de horror. El tiefling no pudo por menos que sonreír al oírlo, al pensar en lo fácil que le había resultado controlar el combate. El guerrero Asmodai, finalmente, llegó hasta él, y el brujo adoptó una postura defensiva. Todo parecía indicar que Efren estaba en clara desventaja, ya que solo iba vestido con una túnica, su única arma era una frágil varita de madera y tenía un brazo inservible colgándole a la espalda. Pero el brujo no carecía de defensas mágicas, por ejemplo, su túnica encantada, su anillo, su amuleto, su capa, sus muñequeras y su cinturón. Además, Efren no tenía que preocuparse por golpear a ese guerrero, de eso se encargaría el propio Asmodai. De hecho, cuando el guerrero trató de golpear al brujo, volvió a aparecer aquella serpiente de sombra y se le enroscó alrededor del cuello. Empezó a ahogarse y se le hincharon los ojos no solo a causa de la sorpresa, sino también por la fuerza brutal del estrangulador mágico. Obcecadamente, el fanático lanzó otro golpe, y su cetro impactó en el hombro deforme de Efren. El brujo acusó el golpe y se apartó hacia un lado. Pero el estrangulador de sombra otra vez apretó el cuello del Asmodai, que en esta ocasión vomitó sangre. Alzó el cetro para golpear de nuevo, pero se le cayó de la mano, y con una última mirada a Efren en la que se mezclaban la confusión y el odio, cayó hacia un lado. Estaba muerto. Especial-image/images/imagen A1. SVGR+-me. El extraño guerrero momificado se lanzó al ataque, rodeando el árbol sin asomo de miedo. Se detuvo apenas el tiempo suficiente para mirar al frente, a la izquierda y a la derecha, tratando de localizar a su presa, y cuando volvió la cabeza hacia la derecha, Barrabás salió de detrás del árbol por la izquierda. El asesino descargó un tremendo mandoble en la parte de atrás de la cabeza del guerrero, y esa vez el fanático sí que fue impelido hacia adelante, y no se trató de un estratagema, por el peso de la acometida. Barrabás aprovechó para atizarle un segundo, tercero y cuarto golpe, y para intentar clavarle la daga en un riñón. Cuando se le agotó la furia, y el guerrero Asmodai consiguió alejarse del asesino lo suficiente dando tumbos, Barrabás no fue tras él. En aquel confuso frenesí, Barrabás había sido golpeado otra vez por el atroz cetro, en ese caso en el hombro izquierdo, que ahora ya empezaba con los espasmos. Se le cayó la daga de la mano, y el dolor lo asaltaba a intervalos muy pequeños. A unas zancadas de él, el fanático se volvió, sonriente, indemne después de las acometidas del asesino. La pierna se le agarrotó a Barrabás por un espasmo espantoso cuando se agachó para recuperar la daga, y a punto estuvo de caer al suelo. Dio la impresión de que había perdido totalmente el equilibrio, hasta el punto de que también se le cayó la espada de la mano. El Asmodai volvió a la carga. A pesar del dolor, Barrabás mantenía la calma y la esperanza. Estiró la mano para recoger la espada, o eso pareció, pero en lugar de la espada cogió un puñado de tierra y la arrojó a los ojos de su perseguidor. El fanático dio un gruñido y retrocedió. Barrabás recuperó la espada. Su otra mano dormida y sacudida por los espasmos no le permitió coger la daga, antes de volverse y salir huyendo, lo más rápidamente que pudo, echando el pie derecho adelante y luchando con todas sus fuerzas por no permitir que ese miembro entumecido le fallara. Una sucesión de gritos llamó su atención e hizo una mueca de repugnancia cuando vio al arquero Asmodai cayendo.
del árbol y frotándose desesperadamente la piel para ahuyentar a una multitud de diminutas arañas que salían de su interior y lo picaban por todas partes. Efren, murmuró Barrabás, meneando la cabeza con disgusto. Llegó al claro en el preciso momento en que otro proyectil negro brotaba de la varita del brujo y hacía impacto sobre el guerrero que estaba en el suelo aparentemente muerto. ¡Efren!, gritó Barrabás. Oía a la momia asmada y acercándosele por detrás. Se volvió para hacer frente al ataque, combatiendo a la defensiva, nada dispuesto a dejarse tocar otra vez por el cetro. ¡Efren! Yo ya he matado a 3, ¿y tú ni siquiera has acabado con el primero? Respondió el brujo con un suspiro, como diciendo, a ver si voy a tener que hacerlo yo todo. Barrabás gruñó y lanzó por lo bajo toda una retahíla de maldiciones. Luchaba denodadamente contra las arremetidas del cetro. De vez en cuando también él conseguía dar un golpe, pero veía muy lejana la probabilidad de herir a esa criatura. ¡Efren! Tan distraído estaba por su enfado con el brujo que a punto estuvo de recibir un golpe en la cabeza que, seguramente habría sido mortal. Una serie de dardos negros y purpúreos pasaron girando y danzando en el aire por su lado y fueron a dar contra el Asmadaí. La criatura momificada apenas dio un traspiés. ¡Más!, gritó Barrabás, aprovechando la oportunidad para avanzar y descargar un golpe con su espada en la frente del fanático, por si acaso. Vaya, estoy casi agotado, replicó Efren, cuya voz sonó lejana y se fue haciendo cada vez más remota mientras hablaba. A punto estuvo Barrabás de sucumbir al pánico. Lo bueno era que, por fin, parecía que se le habían pasado los espasmos de la pierna, aunque no así los del brazo izquierdo. Necesitaba otra distracción, algo que le permitiera apartarse y huir. Mientras pensaba en eso, el fanático que tenía delante estalló, o dio la impresión de hacerlo, soltando energía negra y púrpura por todos los orificios. Esa energía alcanzó a Barrabás y le hizo más daño que al propio Asmadaí. No obstante, la magia que había cegado al fanático, aunque brevemente, fue suficiente para que él se apartara y saliera corriendo. El fanático se lanzó en su persecución, y Barrabás echó una mirada atrás justo a tiempo de ver que la sustancia que Efren había implantado en el guerrero volvía a explotar, y una vez más el Asmadaí tuvo que hacer una pausa, hasta que se le aclaró la vista. Para entonces, Barrabás el Gris se había confundido con el bosque, y pocos eran tan hábiles como él para esconderse. En especial, cuando su vida dependía de ello. Especial-imachofs/images/imagen A1. SVGR+-me. Barrabás seguía cojeando cuando por fin regresó al campamento Sadovar, levantado en el lado occidental de Neverwinter, apenas una hora antes del amanecer. Pasó hecho una furia delante de los guardias, sin reparar en sus caras de sorpresa, y se fue directamente a la pequeña casa en la que se había instalado Erzgo-Alekni. El asesino ni se molestó en llamar, sino que empujó la puerta, o empezó a hacerlo. «No está aquí», le gritó un guardia. Barrabás se dio la vuelta para mirar al hombre, y a punto estuvo de caerse al suelo por el dolor punzante que le produjo el súbito movimiento de la cadera. Su sonrisa se transformó en una mueca mientras se esforzaba por encarar al hombre. «¿Dónde está?» «Se ha ido hacia el norte», dijo un segundo guardia que llegó de detrás de la casa. «Hemos encontrado una patrulla de los nuestros asesinada en el bosque». Barrabás lo miró con incredulidad. Morían Sadovar a diario en la interminable batalla contra los tayanos. ¿Por qué Alekni había ido a investigar personalmente en ese caso? «Esto es diferente», dijo el primero. Barrabás los miró a ambos. «¿Y dónde está ese miserable de Efren?», preguntó. «Con Erzgo-Alekni», respondió el primero. «Llegó hace 2 horas y dijo que habías muerto en la batalla». «Eso habría querido él», contestó Barrabás entre dientes. «Llegó justo cuando recibimos el primer informe de las muertes en el norte», explicó el otro. «¿Dónde?», inquirió Barrabás. «En la ruta de la 4ª patrulla, cerca del camino del norte», replicó el guardia, refiriéndose a un lugar que Barrabás conocía muy bien, ya que, al fin y al cabo, había sido él quien había determinado las zonas más apropiadas para las patrullas. El asesino se puso en marcha, pero esa vez no se fue caminando.
Había sufrido el dolor mientras regresaba a la ciudad a pie porque tenía confianza en que eso relajaría su cadera herida y también con la esperanza de encontrar a Efren por el camino. Sí, encontrar a Efren antes de que ese necio volviese junto a Alec-Ni había sido su deseo más ferviente, a pesar de la magia de Garra y del castigo que sin duda le sobrevendría. Dejó caer al suelo su figurita de obsidiana y convocó a su corcel infernal. La pesadilla negra se materializó frente a él piafando con su fiereza habitual. Cuidando todavía de su brazo izquierdo, Barrabus se montó y partió como una exhalación, siguiendo el camino empedrado que rodeaba la ciudad y tomando la carretera del norte. El sol asomaba apenas en el horizonte a su izquierda cuando encontró el pequeño rastro y tomó rumbo oeste, con su larga sombra proyectándose por delante de él. Ya en la senda más estrecha, entre los árboles, despidió al corcel y empezó a rastrear, una tarea bien fácil teniendo en cuenta las pesadas huellas de Alec-Ni. La campeona de Silora Sam regresa, oyó decir poco después a Alec-Ni. Entonces, tiene 2 campeones, respondió una voz rasposa y sibilante que Barrabus conocía muy bien. El que ha matado al necio de Barrabus es ciertamente formidable. El asesino se acercó sigilosamente a los 2. Barrabus no está muerto, insistió Alec-Ni. Sin duda, ya lo sabría si así fuera y lo devolvería a la vida. ¿La espada puede hacer incluso eso?, preguntó Efren con una ancha sonrisa. No escapará tan fácilmente a su compromiso eterno. Eso era todo lo que Erzgo Alec-Ni estaba dispuesto a admitir, pero Barrabus sabía que era verdad. El extraño Asmodai, que quizás sea realmente una momia, lo tenía vencido, estoy seguro, dijo Efren. ¿Y tú lo has abandonado? El brujo se encogió de hombros ladinamente. Ya había agotado la mayor parte de mi repertorio porque he tenido que luchar solo para derrotar a todos los Asmodai excepto ese. En ese momento, el asesino salió de entre los arbustos y avanzó directamente hacia Efren mientras sacaba la espada. Ya veo, dijo. Exactamente lo que me faltaba oír. Barrabus, respondió Alec-Ni, pero el asesino no le hizo ni caso. No te acerques más, le ordenó el guerrero Tiflin, pero tampoco le hizo caso esa vez. Sin embargo, a continuación, sí que lo oyó, y muy bien, ya que la atroz espada lo tocó y le retorció las tripas produciéndole unos retortijones espantosos. Porfiadamente, Barrabus dio un paso más y después de lo que le parecieron unos instantes interminables, otro. Barrabus, le advirtió Erzgo Alec-Ni. Tú lo odias tanto como yo, consiguió articular el asesino entre dientes. Esa no es la cuestión. Déjame hacer esto, pidió Barrabus con gran esfuerzo. Sí, déjalo, dijo Efren. Me queda bastante repertorio para liquidar a este idiota de baja estofa. Erzgo Alec-Ni le echó al brujo una mirada asesina, y luego concentró otra vez su atención en Barrabus. Ya basta, dijo, apuntándolo con garra, y a Barrabus lo invadió un dolor tan intenso que se retorció hacia un lado y cayó al suelo. ¡Qué espada tan extraordinaria!, dijo Efren con alegría exagerada mientras se golpeaba el pecho con su única mano buena. Me la tienes que prestar para que yo también pueda jugar con Barrabus. Alec-Ni impuso silencio al brujo con una mirada. Barrabus lo notó y obstinadamente se puso otra vez de pie. Ya basta de todo esto, les advirtió Alec-Ni a los 2 mientras envainaba la espada. Barrabus cerró los ojos y respiró más tranquilo al verse libre del acoso de Garra. Sin embargo, sabía que la espada seguía vigilándolo y conocía sus movimientos por anticipado. No podría ni acercarse al pesado de Efren. Barrabus decidió dejar las cosas como estaban. Ya procuraría el encontrarse a solas con el insufrible brujo. Volvió a abrir los ojos y se centró en la situación que tenían entre manos mientras Alec-Ni estudiaba los cadáveres de 4 Sadobar. Vuelve la campeona de Silora, le dijo Alec-Ni cuando llegó a su lado. Barrabus contempló los cuerpos, su situación, y rápidamente se dio cuenta de que ese grupo se había enfrentado a más de un contrincante. Se concentró especialmente en un Sadobar muerto, y viendo que tenía 6 largos cortes a lo ancho del torso ensangrentado, fue capaz de visualizar las brillantes maniobras que habían producido daños tan considerables al guerrero muerto. Estaba bastante seguro de conocer al atacante, y en ese caso particular no podía haber sido Dalye con su arma sin filo, por supuesto. No está sola,
le dijo a Alecni. Y cuando el Tiflin lo miró, atrajo su atención hacia el cuerpo destrozado, señalando con el pie los cortes de la cimitarra. Ningún bastón, ni siquiera la púa de cosa, pudo haber hecho esto. Dalje es una guerrera formidable, dijo Alecni, pero Barrabás negó con la cabeza. Conozco a este guerrero. Su nombre es Dries Do'Urden, un explorador drow de gran renombre. Da la impresión de que se ha aliado con Silora, y eso debería preocuparte. He oído el nombre, dijo Alecni. A menudo se lo menciona en Neverwinter. Según dicen, ese explorador es uno de los grandes héroes del norte. Barrabás se encogió de hombros, reconociendo el hecho. ¿Y se pondría del lado de Silora Sam? Preguntó el Tiflin con escepticismo. ¿Crees que alguien de tan buena reputación podría ponerse del lado de una representante del mal absoluto de Sastam? Muchas veces se guía por opiniones equivocadas, dijo Barrabás secamente. Es su forma de ser. ¿Y crees que es tan formidable como Dalje? Más, y te lo digo yo que he luchado con los dos. Además, Drizzt a menudo va acompañado de poderosos amigos, guerreros enanos y otros drows que son aún más mortíferos que él. Alecni asintió con gesto sombrío. Entonces, Silora se rodea de poderosos aliados, intervino Efren. Estos dos y tal vez algunos amigos, y la bestia asmada y con la que luchamos en el bosque, y esa criatura, Valindra. Tanto Alecni como Barrabás miraron al brujo con curiosidad, con una expresión que demostraba claramente que pensaban que Efren estaba divagando sobre cosas que no entendía. Pero yo diría, señor Alecni, que la vuelta de esta guerrera elfa con su bastón es lo más peligroso para tu causa, acabó Efren. ¿Tú dirías? Preguntó Alecni, perplejo. El brujo se mantuvo en sus 13. Es una campeona de destreza consumada, insistió el brujo. La conozco, respondió Alecni. Dalje Sinfelle. Sí. Pero en realidad ese no es su nombre, Sinfelle, dijo Efren, y hasta a Barrabás le picó la curiosidad al ver la confidencialidad que trasuntaba el tono del brujo. Sinfelle fue el nombre que adoptó, una burla, una broma, un título vergonzante. ¿Y tú cómo sabes eso? Inquirió Erzgo Alecni. Somos enemigos de los Tallanos y del maldito Sastam, por lo tanto consideré que debía averiguar todo lo que pudiera sobre ellos. ¿Cómo sabes eso? Insistió Alecni con tono más reconcentrado y poniendo más énfasis. Compartimos aliados con Sastam y sus fanáticos adoradores del demonio, explicó Efren. Con nuestro bagaje y la devoción de ellos, compartimos aliados en los planos inferiores, ¿o no? Lo que sé de Dalje y de Silora lo debo a que busqué una respuesta entre los espías neterilianos dentro de los 9 infiernos. Y despertó especialmente mi curiosidad esta joven y poderosa guerrera elfa que combate también con esa extraña arma conocida como la púa de cosa. Y cuyo nombre no es Dalje Sinfelle, dijo Alecni con sarcasmo. Efren asintió, como si no hubiera notado el tono despectivo. Verdad, pero solo a medias. Su nombre de nacimiento es Dalje, pero la burla de su apellido es evidente, incluso para un zopenco. Miró directamente a Barrabás cuando terminó. ¿A qué sí? Barrabás entornó los ojos y se permitió gozar con la perspectiva de encontrarse otra vez a solas en el bosque con Efren, el brujo. Eso dice sí, por lo que parece, no tengo motivos para dudar de ti, y menos motivos todavía para preocuparme, dijo Alecni. Su verdadero nombre es Dalje Syn Dalai, anunció Efren, cruzando su brazo bueno sobre el raquítico pecho en actitud desafiante, como si esa revelación tuviera gran importancia, cosa que dejó confundido a Barrabás. Hasta que miró otra vez a Alecni. Jamás había visto al señor neteriliano palidecer de esa manera. ¿Syn Dalai? Repitió Alecni. Sí, del clan Syn Dalai del Arroyo de la Serpiente, replicó Efren. Daba la impresión de que entre los dos sucedía algo que Barrabás no podía descifrar. Yo diría que tiene. Efren hizo una pausa y puso cara pensativa. Tal vez unos 30 años. Su sonrisa daba a entender que ahora tenía las de ganar en la discusión. ¿Me equivoco? Erzgo Alecni continuó mirando fijamente hacia donde se encontraba Efren, pero a Barrabás le pareció que estaba mirando a través del brujo, como si sus pensamientos estuvieran en otro lugar,
en otro momento, y era lo más probable teniendo en cuenta el último comentario de Efren. Los poderosos músculos de los brazos de Alec se tensaron, apretó visiblemente la mandíbula y empezó a respirar de forma entrecortada. Barrabás casi estaba convencido de que si los pájaros hubiesen dejado de piar y el viento de remover las hojas de los árboles, podría haber oído los latidos del corazón de Alec golpeando en su enorme pecho. Es imposible que sepas eso, dijo Alec por fin. Dalye Syn Dalai, repitió Efren, que era poco más que una niña hace 2 décadas. ¿Quién? Empezó a preguntar Barrabás, pero se dio cuenta de que tal vez era mejor no intervenir en esa conversación cada vez más privada. Sin embargo, ni Alec ni Efren notaron su interrupción y dio la impresión de que ninguno de los dos iba a seguir hablando. La mataré, anunció Barrabás. Los mataré a ambos. Erzbo Alec y Efren se volvieron hacia él, y Barrabás el gris observó un atisbo de agradecimiento en la cara de Alec, aunque solo duró un instante. La elfa, sola, a punto estuvo de matarte, le recordó. A punto, pero ahora entiendo mejor sus tácticas. Acabas de afirmar que probablemente su compañero es más poderoso que ella. Y a él lo conozco bien, y sé cómo matarlo. Barrabás repasó mentalmente las imágenes de sus enfrentamientos con Drizzt, y recordó su antiguo odio por el Drow, porque Garra todavía estaba ahí, rondando por su mente, y aunque sus planes no contribuían a aclararle los pensamientos, tenía una idea que estaba tomando forma, una idea que Erzbo Alec seguramente no aprobaría. Alec se lo quedó mirando un poco más, y Barrabás se mantuvo firme, incluso asintió levemente. «Lleva a Efren contigo», le ordenó Alec. «No», replicó Barrabás, mirando con odio al joven brujo. «Si quieres que mate a Dalye, que así sea, pero no voy a enfrentarme a semejante enemiga con ese a mi lado». «Teme que mis habilidades le resten protagonismo una vez más», intervino Efren, pero ni Barrabás ni Alec le hicieron el menor caso. Barrabás siguió negando con la cabeza, con obstinación y determinación. «Si la matas, te recompensaré», dijo Alec. «Puede ser que incluso te conceda tu deseo de volver a las tierras del sur». Barrabás asintió. «Pero si me la traes viva», continuó Alec con la voz cargada de anhelo, «te recompensaré con tal largueza que superará todo lo que puedas haber imaginado en tu vida». «Viva». Alec asintió y emitió un pequeño gruñido, tan ávido que su intensidad hizo que un escalofrío recorriera la espalda del inconmovible Barrabás.